días, José y Leticia. Como venimos contando durante toda la semana y en las dos conexiones anteriores, nos hemos desplazado hasta el Centro de Gestión de Operaciones de Renfe para dar un pasito más en Miradas Viajeras Televisión, en Negocios Televisión. Hoy, como hemos venido contando, tenemos a otro de los grandes protagonistas del sector turístico, un gran profesional con el que queremos desgranar un poquito más cómo está el sector, cómo está el turismo, pero también, evidentemente, toda la actualidad que tiene que ver con Renfe, una de las grandes compañías españolas que está haciendo muy bien las cosas y que tiene un futuro por delante extraordinario, con muchos proyectos que hoy vamos a tratar de contar y de analizar con su presidente, con Isaías Tabuas. Vamos a hablar desde luego, de la liberalización, vamos a hablar de los proyectos de futuro, vamos a hablar de Hablos, vamos a hablar también de ese proyecto que en el año 2019, en enero de 2019, se planteó y que probablemente ha tenido que cambiar debido a la pandemia. Y también vamos a hablar de futuro, porque está claro que de esta pandemia vamos a salir más pronto que tarde, vamos a salir reforzados y desde luego Renfe va a ser un ejemplo en todo ello. Presidente, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, porque además me dais la oportunidad de hacer una entrevista aquí en el CGO, donde realmente están los grandes profesionales de Renfe. Es el corazón de Renfe. Es uno de los corazones de Renfe, donde se gestionan las operaciones, donde se controlan los trenes, donde se gestionan las incidencias cuando se producen, y donde se vigila y se tiene cuidado para que todo el mundo, todos los clientes acaben estando satisfechos. Más de 5.000 trenes diarios. En época normal, sí. sí, más de 5.000 trenes diarios, era 5.300 aproximadamente, eran el número de trenes que se movían diariamente antes de la pandemia. Ahora movemos algunos menos, teniendo en cuenta, digamos, que en los servicios de cercanías se sigue al 100% de la oferta, y donde hemos reducido es en los servicios comerciales y algo en la media distancia. La verdad es que luego, cuando terminemos la entrevista, me gustaría que me explicara un poquito todas estas pantallas, toda esta infraestructura que es apasionante, pero vamos a ir a tocar algunos de los temas importantes. Usted hablaba y ha dicho bien, ahora, bueno, quizás algunos menos. En el mes de enero todo eran buenas noticias, la verdad es que nos planteábamos un año maravilloso de crecimiento y de pronto 730.000 millones de dólares de pérdidas, 700 millones de viajes menos, un 70% de desplazamientos también menor respecto a los años anteriores. Y claro, Renfe también se ve afectada por esta situación, con un 80% menos de demanda y evidentemente un impacto directo en su cuenta de resultados. Un 80% de demanda menos, ahora, en este momento, llegó a ser el 99% menos de demanda en los días en que la restricción estaba movilizada. Estábamos hablando de la demanda comercial. En la demanda de servicios públicos hemos bajado hasta el 40% y ahora debemos estar en el 50 y poco por ciento. Evidentemente, en los servicios comerciales de Renfe eso se nota. Renfe es una empresa que por un lado hace los servicios públicos por un encargo que tiene de la administración y eso, de alguna manera, trabajamos para un cliente. En los servicios comerciales trabajamos para los ciudadanos y por lo tanto los trenes los trenes tienen que estar ocupados para que los billetes que compran los viajeros soporten los gastos de tener los trenes. Ahí es donde lo hemos notado nosotros, como cualquier otra compañía de transporte. Nosotros además hemos tenido la vocación, digamos, de ser fieles a nuestros clientes, a aquellos que son fieles con nosotros, y por ejemplo, sin que nadie nos lo pidiese, desde el primer día empezamos a devolver el dinero de los billetes. Yo creo que hoy no hay español viajero que no sepa que si hay algún problema, Renfe siempre devuelve el dinero. Estamos viendo muchísimas noticias en los medios de comunicación acerca de las vacunas, ya se empiezan a inocular. ¿Van a ser precisamente esta la solución a esa demanda? Nosotros confiamos, pero como creo que toda la sociedad, que a medida que se vayan produciendo las campañas de vacunación,
más población quedará inmunizada y por lo tanto más gente tendrá menos reparos a la hora de viajar, porque el reparo a la hora de viajar en estos momentos básicamente se produce por la aleatoriedad y la volatilidad de la situación. La gente tiene incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿A dónde me quiero desplazar? ¿Estará cerrado cuando yo compre el billete, si lo compro anticipadamente y me toque ir a donde sea? ¿Allí habrá unas restricciones o las pondrán donde yo estoy? Esa falta de certidumbre retrae al viajero. A la medida en que esa certidumbre o esa volatilidad se reduzca, porque hay menos presión asistencial porque hay más gente inmunizada, pues confiamos todos en que volverá a producirse, digamos, una demanda de viajes. Precisamente a ese respecto le he escuchado decir que la recuperación de la demanda estará en torno hacia el año 2022, la del 19, es decir, la que había en el año 19, ¿usted piensa que probablemente podría volver a recuperarse hacia el 2022? Nosotros ese es el cálculo que hacemos, porque con independencia de que hay una demanda, la mayoría de la demanda que ahora mismo no consume viaje comercial, me refiero, es por el tema de la pandemia. Hay otros factores que influyen. Hay un factor que influye, que es la evolución de la actividad económica. Hay otro factor que influye, que es el despegue, el desarrollo del teletrabajo e incluso para algunos de nuestros productos la teleformación. Para recuperar, eso va a quedar de alguna manera. El teletrabajo ha venido para quedarse. ¿En qué porcentaje de la población, con qué impacto? Ya se verá. Por lo tanto, nosotros para recuperar esos 5.300 trenes diarios, esos 34 millones de viajeros, vamos a tener que ir a buscar no solo los que ya teníamos, que algunos van a viajar menos, sino nuevos clientes. Y ese es el reto que tenemos por delante, descubrir nuevos clientes para el ferrocarril. En el año 2019, en enero, creo recordar, se planteaba un nuevo plan estratégico, teniendo en cuenta además la liberalización y la entrada de nuevos competidores. Este plan estratégico ha ido teniéndose que modificar y cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, un plan estratégico en sí mismo ya es dinámico, porque está basado en una serie de objetivos estratégicos y unos seguimientos, digamos, con unos indicadores. Ahora mismo lo que estamos haciendo es actualizar el plan estratégico en base a factores nuevos que han aparecido. Uno es la pandemia, otro es el teletrabajo y otro es algunas otras cosas. Por ejemplo, nuestra experiencia internacional en estos 2 años transcurridos desde que elaboramos el plan estratégico es mucho mayor. Podemos hacer una previsión mejor de lo que será en el futuro el peso de la internacionalización en Renfe. También hemos lanzado productos y proyectos como es el RAS, el Renfe as a Service, de integrador de movilidad, que en el 2019 era una intuición y ahora ya es una realidad, en el sentido de que ya está una licitación ahí para buscar un partner. Por lo tanto, los planes hay que irlos actualizando permanentemente, y si encima hay una razón muy de peso como es esta, mucho más. De eso hablaremos después, porque todos esos proyectos son realmente interesantes. Me gustaría ahondar un poquito más en ellos, pero ¿la liberalización es oportunidad o es amenaza? Los chinos tienen el mismo pictograma para crisis y para oportunidad, y entonces depende de cómo lo mires. Yo quiero verlo siempre como una oportunidad. La oportunidad para Renfe con la liberalización es compararse con los demás. Es verdad que Renfe ya compite con el autobús y compite con el avión en algunas relaciones, y ahora competiremos con otros operadores ferroviarios. Nos veremos a nosotros mismos pudiéndonos comparar con otros, y descubrirá la sociedad que es verdad que algunas cosas son muy mejorables, pero descubrirá que muchas de las cosas que hacemos las hacemos mejor que otros. ¿Habrá la oportunidad para Renfe, porque he escuchado algunas voces que así lo narran, de analizar los nocturnos y los regionales? Los regionales son un servicio público, y ahí yo creo que le corresponde, digamos, a las administraciones públicas determinar
cuál es el mejor mix de medios de transporte para asegurar la movilidad de las personas, porque en el fondo lo que buscamos es el derecho a la movilidad de las personas. Si eso se ha de desarrollar por ferrocarril, por autobús, por coche compartido, por taxi, por avión, le corresponde a las administraciones y nosotros estaremos ahí para prestar el servicio ferroviario que se nos pida. Los trenes nocturnos son un producto comercial que a nivel de península tuvieron mucha importancia cuando los tiempos de viaje eran muy largos. Yo fui un gran consumidor de tren nocturno en mi juventud, el Galicia-Cataluña, el Cataluña-Galicia, pues, por mis orígenes, y que cuando hemos ido desarrollando la red de alta velocidad y reduciendo los tiempos de viaje, han perdido una gran parte de su utilidad y, por lo tanto, desde el punto de vista de una empresa que tiene que tener productos rentables, pues si los trenes nocturnos no son rentables, porque hasta ahora no tenían ningún tipo de ayuda, pues tal. Otra cosa es que nos planteemos y que se plantee la Unión Europea, como parece ser que está pasando, que determinadas relaciones de muy larga distancia, que se pueden hacer a larga velocidad, a alta velocidad, podrían tener algún tipo de ayuda pública para reducir emisiones de otros medios que son más emisores y más menos ambientalmente responsables que el ferrocarril. Eso si existe eso, lo veremos y estaremos ahí. El presidente decía que, o recordaba más bien tiempos de juventud, esos viajes en tren, pero ahora Isaías, cuando decide viajar, piensa en el tren. Cada semana, porque cuando me dejan y puedo y está permitido viajar a mi casa, siempre voy en tren, claro. Con ese plan estratégico que va cambiando, que es tan dinámico y que plantea acciones muy concretas, yo me preguntaría si quizás esas inversiones de 850 millones que se tenían previstas van a continuar, van a seguir adelante, sobre todo teniendo en cuenta que creo que la cifra de pérdidas de este año va a estar en torno a los 300 millones, ¿no? Debido a la pandemia también, claro. Las inversiones que están previstas y que hemos presentado en los presupuestos generales del Estado son imprescindibles para desarrollar los proyectos que tenemos. Por ejemplo, una gran parte de ese dinero de inversión es para renovar la flota de los trenes de cercanías, que eso es una necesidad. Tenemos una parte del parque de cercanías con una gran antigüedad, y cuando digo gran antigüedad estoy hablando de 40 años de vida de un tren, que es mucho, y por lo tanto esas inversiones no pueden soslayarse. Y hay otras inversiones que son asociadas a la digitalización de nuestros servicios, a la mejora de centros como este, a la mayor información y mejor información para el viajero, porque el futuro del ferrocarril está en poner al viajero en el centro y trabajar para el viajero. Reducir o, digamos, abandonar una lógica histórica de producción, de hay que sacar trenes, para pensar en que hay que transportar viajeros y mercancías. Hablando de eso, dentro de ese plan estratégico también se incorpora o se tiene muy claro la adjudicación de los trenes de gran capacidad. Sí, espero que en los primeros meses de este año los trenes de cercanías de gran capacidad los podamos llevar al Consejo de Administración la propuesta de adjudicación. Eso significará un paso importante para que, entre otras cosas, para ayudar al despegue económico. Las inversiones en material móvil que tenemos en marcha, calculamos que son 54.000 puestos de trabajo al año durante unos cuantos años en la industria. Y por lo tanto eso es, primero, para dar mejor calidad a los viajeros en el futuro, y segundo, para ayudar a la política keynesiana que el gobierno y que el país necesita.
La verdad es que estaremos muy pendientes de ese Consejo de Administración, porque realmente me parece que esa decisión es muy importante, que esa toma de decisión supone un avance, pero si se produce... ¿Cómo que si se produce? ¿Se va a producir? Se va a producir, perfecto. Entonces, ¿para cuándo los tendríamos operativos? Pues en el momento que tú encargas firmas el contrato por un tren, la industria te lo puede construir en alrededor de 18 o 24 meses y después un tren hay que homologarlo. Y hay que homologarlo porque no nos olvidemos que lo más importante en el ferrocarril es la seguridad. Y la homologación es la comprobación de que todo aquello que está nuevo, que te lo traen y que te construyen, supera todas las pruebas de seguridad que necesitas para que un tren sea un medio de transporte seguro. A medida que vamos sofisticando los trenes y los elementos de seguridad, pues todo eso requiere mayor control en beneficio de esa seguridad del viajero, que es lo principal para nosotros. Estos trenes de gran capacidad, desde luego, van a dar respuesta, desde mi punto de vista, a una necesidad que yo creo que es importante, que es la demanda de viajeros, su forma de viajar, la demanda de viajeros en grandes ciudades y grandes destinos. Los trenes de gran capacidad básicamente los tenemos pensado para las grandes ciudades, allí donde el crecimiento de la demanda es más rápido que el posible crecimiento de la infraestructura. Y por lo tanto llega un momento en que cuando no puedes poner más trenes por minuto o por hora y no puedes hacer nuevas estaciones, la única solución es poner trenes que quepan más. Eso significa, pues, ayudar, digamos, a la comodidad del viajero y a cumplir la función social que tiene el transporte público, y que en estos momentos, además de facilitar la llegada de las personas a sus centros de trabajo, a sus centros de estudio o a sus gestiones, sirve para descongestionar las carreteras de vehículos, no solo por el impacto medioambiental que tienen, sino por el impacto de la congestión, las horas perdidas en congestión de tráfico. Hemos hablado antes que llega un momento en este año que estamos pasando todos, en el que un 99% menos de viajes de trenes. En algunos momentos puntuales, sí, ahora estamos en el menos 78, diría yo, o algo así. A mí me gustaría preguntarle, como presidente de Renfe, como Isaías Taboas, cuando en el mes de abril la llegada de viajeros a España es cero, cuando hay esta situación, cuando se va a dormir, ¿en qué piensa? ¿Qué siente? Una gran responsabilidad por cómo abordar y cómo hacer que ese impacto de esa caída de viajeros sea lo mejor gestionada posible. Si caen los viajeros porque hay una pandemia, es evidente que hay pocas oportunidades y pocas capacidad, digamos, para solucionarlo, porque son factores que no dependen de la gestión que podamos hacer nosotros. Pero sí que hay gestiones que podemos hacer, es aprovechar eso como una oportunidad para ver dónde podemos ganar eficiencia, dónde aquello que hacíamos de una manera lo podemos hacer de una manera que sea mejor, dónde a lo mejor teníamos un poco de grasa en el gasto y eso lo podemos recortar porque no es un gasto que sea imprescindible. ¿Por qué? Porque eso va a representar, digamos, que las pérdidas que van a existir sean un poco menor. Y los que tenemos la conciencia de que las pérdidas en una empresa pública al final las acaban pagando todos los ciudadanos con sus impuestos y que no son gratis, pues tenemos la vocación de intentar que eso sea lo menos posible. Y en esa responsabilidad como presidente de Renfe, pero también como hombre, como persona, ¿no le ha llevado en algún momento a una frustración, a una pena, a un sentimiento de ¿y ahora qué hacemos? Jamás. Porque esta enfermedad jamás, y esta crisis ha venido sin manual de instrucciones. Sí, pero jamás. Siempre lo he visto, como decía antes, como una oportunidad. Bien, ahora tenemos esto por delante, no podemos hacer nada aquí. ¿En dónde sí que podemos hacer cosas? Y hemos acelerado procesos que a lo mejor hubiesen tardado
unos años más, por ejemplo, en todo lo que es avanzar en digitalización. Por ejemplo, tenemos ahora, ya empezamos a poner en marcha cámaras que nos cuentan las personas en los andenes. Eso que lo empezamos por necesidad, ahora lo vamos a implantar en toda la red. Yo quiero acabar, empezamos a poner en marcha los sistemas que no teníamos, de que la gente pueda pasar o usar su propia tarjeta de crédito para pagar en el torno y no tener que comprar un billete, y para no tocar una cosa que no es tuya, o incluso con el móvil, y ahora lo vamos a implantar. Hemos acelerado, siempre pensando, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el reto? Como veis, José, Cristina, arrojo, implicación, compromiso, fuerza, actitud. Estamos hablando con el presidente de Renfe, al que a mí me gustaría preguntarle ahora. En el plan estratégico de 2019, de enero de 2019, se hablaba, o uno de los puntos fuertes, creo recordar, era la estrategia de internacionalización. De hecho, creo que se planteaba incrementar los ingresos en Renfe hasta el año 2028 en un 10%. En este concepto. En aquel plan estratégico aspirábamos a que en el 2028 el 10% de los ingresos de Renfe, eso ya lo hemos superado. Ahora ya aspiramos al 15%. Al 15%. Aspiramos al 15%, digamos, de manera formal, y aspiramos de manera informal al 20%, pero he puesto en la actualización, hemos puesto el 15%. ¿También al 2028? Sí, hemos puesto el 2028 porque hemos aprendido en esos 2 años, hemos visto que hay muchas oportunidades, algún proyecto que hemos ganado, como el de Texas, es muy relevante, y las circunstancias nos enseñan que cuando empiezas a moverte y empiezas a participar en proyectos, pues resulta que nos valoran mucho. Y a veces que no nos valoramos nosotros mismos, y a veces que la sociedad española nos ve con espíritu crítico, lo cual yo siempre agradezco, porque sin crítica no hay progreso, nos sirve para estar bien posicionados. Presidente, crítica constructiva, porque desgraciadamente en España uno de los males endémicos que tenemos es que no nos lo creemos. Hay mucho talento, hay, yo creo que mucho conocimiento en el ámbito turístico, pero en otras disciplinas también creo que somos líderes a nivel mundial, y a veces no nos lo terminamos de creer, a veces no presumimos de ello como debiéramos. Bueno, eso es bastante hispano-español, sí. Sí, bueno, pues entonces vamos a intentar presumir de los proyectos que tiene Renfe en Estados Unidos y en Arabia Saudí. Pues a mí me gusta decir que son vamos a contarlos. dos proyectos muy distintos el uno del otro. En el primero, como vosotros sabéis, estamos desde hace 10 años en un consorcio para hacer un proyecto en un país muy difícil como es Arabia Saudí. No solo, digamos, que orográficamente eso haya sido complicado en la fase de construcción, sino, digamos, es una cultura diferente en la que hay que acostumbrarse a trabajar. Es un proyecto que ha tenido un hándicap importante. Antes de que estuviese acabada definitivamente la estación principal, se quemó, y eso es como si en la línea, en el AVE se nos quemase Atocha, que es la estación donde hay el 85% de los viajeros, en la estación de Jeddah, que es la que se quemó. No obstante, el cliente quiere comenzar a operar y estamos ahí viendo cómo podemos empezar a operar, y ahí esperamos estar 12 años operando trenes. En Texas es una idea totalmente diferente. En Arabia Saudí es el gobierno el que pone en marcha eso. En Texas es una empresa privada, unos inversores privados que de repente piensan y consiguen la financiación, alrededor de entre 18 y 20 mil millones de dólares, depende, para construir una línea de alta velocidad entre Houston y Dallas, y nos seleccionan a nosotros, entre otras empresas, bueno, entre todas las empresas del mundo que se presentaron y que tenían experiencia en operar a alta velocidad. Resulta que pensaron que Renfe era la mejor. Eso es un espaldarazo de autoestima y de
reflexión sobre, oye, no, pues si esta gente piensa que nosotros les podemos ayudar a recuperar su dinero y a ganar dinero, porque son privados y para eso están, será por algo, será porque somos eficientes, será porque tenemos calidad, será porque somos responsables. Y eso quiere decir que cuando antes decía de que fuera nos valoran, pues ahí está la demostración. Y como ese, bueno, trabajamos en otros proyectos. ¿Piensan lo mismo, por eso le digo, piensan lo mismo en Francia? En Francia lo que piensan es que tienen que abrir la liberalización, porque para eso están las normativas, y que ahora mismo los ferrocarriles italianos de Trenitalia, después de 10 años han conseguido homologar un tren para llegar a París. Nosotros esperamos conseguirlo en algo menos, pero sabemos que no será fácil. Le voy a leer una cita suya que he cogido y que me gustaría literalmente expresarla. Bueno. Una auténtica revolución general en el mundo del transporte y un avance en Renfe. Así define a Renfe as a Service. Menos mal. Ahora estaba yo preocupado a ver qué cita ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué cita era? Es que me ha sorprendido y además es muy llamativa, es muy potente y además yo creo que resume extraordinariamente bien el proyecto. Bueno, el proyecto de Renfe as a Service nosotros le llamamos Renfe as a Service cuando está, digamos, extendido en el sector el Mobility as a Service. Es decir, vuelvo al concepto que antes hablaba de poner a la persona en el centro. Lo que nosotros somos es un facilitador de las necesidades de movilidad de las personas. El ferrocarril, el autobús, el coche no existen por sí mismos, existen porque las personas, o en otro caso las mercancías, pero hablamos de personas, lo necesitan. Y entonces, si necesitan movilidad, lo que no tiene sentido es que esa movilidad esté compartimentada. Nosotros lo que le queremos ofrecer a los viajeros es: te puedo solucionar todas tus necesidades de movilidad, porque tú tienes unas necesidades de movilidad que no son solo coger el tren, son coger el tren, pero es llegar a la estación. Y cuando llegas a la estación de llegada, desplazarte hacia donde quieras y otras necesidades. Entonces voy a intentar integrártelo todo esto y darte una solución integral a tu necesidad de viaje. ¿Qué es el tren? Cojonudo para nosotros, muy bien. ¿Que además hay otros medios de transporte? Mejor. ¿Que a lo mejor es la competencia la que te ofrece? También. Es poner a la persona y estar al servicio de la persona. El próximo 24 de enero es una fecha importante. 80 años de Renfe, muchas historias que contar y yo creo que con dos hitos muy importantes, ¿no? La integración de todas las unidades de negocio de Renfe, evidentemente el AVE, los trenes regionales. ¡Wow! 80 años que el presidente va a celebrar y a partir de ahí, ¿qué? Porque quedan muchos retos y muchas cosas por hacer, ¿no? Bueno, 80 años que va a celebrar la empresa y la sociedad y los centenares de miles de personas que son viajeros y todas las personas que durante esos 80 años han contribuido a que Renfe sea hoy lo que es. Porque no nos olvidemos que esta empresa tiene alma y es un alma de unas personas donde hay una altísima vocación de servicio al ferrocarril, hay auténticas sagas familiares y eso se nota en el compromiso, se nota en la dedicación, se nota en la capacidad de disfrutar y de vivir el ferrocarril y la empresa y todos ellos son los responsables de que Renfe haya llegado a cumplir 80 años con esta buena salud que tiene. Paréntesis de la pandemia aparte. Y el presidente, ¿cómo sueña Renfe dentro de 20 años? No digo que vaya a estar, digo, ¿cómo sueña la compañía esas historias tan humanas, esas sagas familiares, esas
yo creo que esos componentes que se suceden en el día a día con personas, con el alma, dentro de 20 años? Pues dentro de 20 años, Renfe me gustaría que fuese con más mujeres, extendida por todo el mundo, con proyectos y operando trenes en todas partes, en los 5 continentes. Ya hoy estamos trabajando para tener proyectos en los 5 continentes. Yo creo que estarán operando y me la imagino continuando siendo la líder del transporte por ferrocarril en España, compitiendo con otros, y aprendiendo de los otros en aquello que puedan ser un poco algo mejores, sin ningún rubor, aprendiendo de los demás para trasladar eso en beneficio de nuestros viajeros. Y evolucionando, innovando, como por ejemplo ese proyecto también muy importante que da respuesta a las necesidades de los jóvenes, a las necesidades de viajar en familia, a esa tendencia del coche compartido, del autobús. Nace un proyecto también muy importante, ¿no? Hablo es un proyecto que nace para todas esas personas que hoy no cogían el ferrocarril por razones económicas, lo puedan coger. Gente joven, familias, como has dicho, y con el ánimo también de sacar vehículos de la carretera. Yo creo que ahí siento ser eficiente en eso, porque habrá sectores que lo van a sufrir, pero este proyecto está pensado para que la gente coja el ferrocarril. Esos son los nuevos viajeros a los que me refería antes, que hay que ir a buscar. Esos viajeros y también viajeros del sector de turismo, que es un segmento que tenemos que trabajar un poco mejor. Antes nos contaba sobre cuando era joven y viajaba de Barcelona a Coruña. El Shanghái, a Vigo. A Vigo, más de Vigo. Claro, eso fue hace ya algunos años. Algunos. Ahora los jóvenes quizás han perdido ese sentimiento identitario hacia el ferrocarril. Quizás hay que traerlos un poquito más, enseñarles, mostrarles el alma del ferrocarril y demostrarles que realmente en tren se puede viajar, se puede hacer turismo, se va mucho más cómodo. Yo creo que los jóvenes, que son unas generaciones muy concienciadas respecto al medio ambiente y al futuro del planeta, ven el ferrocarril como lo que es, como el medio menos contaminante de todos los medios de transporte, y por lo tanto hay un regreso conceptual al ferrocarril. Hemos de poner los medios y las ofertas y la capacidad para que ese deseo que tienen lo puedan ejercer. Y eso se llama productos adecuados a ese público, que básicamente es una combinación de capacidades del tren y precio conforme a esas capacidades adquisitivas. Me ha llamado antes la atención cómo ha recalcado la palabra seguridad. Seguridad en todos los aspectos, porque se ha hablado muchísimo de la seguridad en los aviones, se ha mantenido el transporte aéreo, el tren está trabajando mucho y muy serio precisamente en la seguridad, con sistemas que van a venir para quedarse. Bueno, hay que distinguir entre la seguridad operacional, los sistemas del RTMS y compañía que permiten, digamos, la máxima seguridad en el tren, que se están implantando mucho más, y elementos adicionales, y esa otra seguridad, digamos, ahora mismo, que es la sanitaria. Donde, por ejemplo, nosotros hemos hecho un esfuerzo para certificar nuestros protocolos de limpieza de trenes, primero con AENOR. Yo creo que ahora también lo tenemos a través de SGS, no solo en el AVE, sino también en cercanías, en algunos núcleos de cercanías ya lo tenemos certificado, esos procedimientos. Y hay, como todo,
de cualquier experiencia se aprende y algo queda, y aquí van a quedar cosas porque los ciudadanos van a seguir exigiendo algunas cosas, y de todo, las lecciones aprendidas son para sacarle consecuencias. ¿Cómo ve el presidente el aterrizaje de la francesa con ese AVE de bajo costo? Pues como he dicho antes, como una oportunidad. Es un producto que va a ser muy parecido a nuestro Hablo, más allá de la retórica comprensible y del eslogan publicitario, tiene unos precios parecidos, muy similares a los que tiene el Hablo, y por lo tanto ahí estaremos compitiendo para ver cómo captamos mejor esos nuevos públicos que queremos. ¿Y el concepto turismo ferroviario? Ahí hay un concepto que a mí me gustaría, que quiero desarrollar más. Tenemos muchos millones de turistas que vienen a España y a la península, y concretamente a los que llegan a zonas donde tenemos un ferrocarril de alta velocidad y altas prestaciones con capacidad para ayudar a la movilidad. Casi el 50% de los viajeros, de los turistas que llegan, según dicen los estudios, se desplazan mientras están, además de estar una semana tumbados en la costa, hacen algún desplazamiento, ya sea por motivos de cultura o por motivos de compras. Eso viene a ser más o menos el 50-52% de los turistas. Yo quiero aprovechar y hacer, digamos, nuevos productos comerciales que sirvan para que esas personas que vienen de otros países, que han venido en avión, si vienen en coches es más complicado, aunque no es imposible, y que podrían perfectamente desplazarse un día a ver la Alhambra, o la Sagrada Familia, o el Museo del Prado, cualquiera de las relaciones, porque en el arco mediterráneo, que es donde se concentran mayoritariamente, hoy en día tenemos una buena oferta de alta velocidad. Presidente, ¿esta pandemia va a retrasar los planes de llegada del AVE a Galicia? El Adif está trabajando a marchas forzadas para tener los tramos de vía que está según el calendario que tenían previsto. En cuanto Adif acabamos hace unas semanas de abrir el tramo de Pedralba de la Pradería a Zamora, queda el siguiente tramo hasta Orense. En cuanto eso acabe, la alta velocidad a Galicia llegará. ¿Y a otros destinos? Bueno, la planificación de Adif no me la sé de memoria, o no me la sé con la precisión como para ahora ponerla en una entrevista, ¿no? Pero yo creo que todo lo que está previsto se va a hacer. ¿Innovación es sinónimo de progreso? Innovación es sinónimo de progreso y de otras muchas cosas. Le voy a citar otra de sus declaraciones. Un sinónimo de progreso, una apuesta de futuro y una solución de presente. Eso es la innovación para el presidente de Renfe. Mejor, he dicho bien que era eso y otras cosas. Es tremendo eso de ver cómo te citan. ¿Cómo plantea Renfe el futuro? Pues trabajando con su plan estratégico, con esas líneas básicamente de, uno, digitalizar, dos, poner al cliente en el centro. Ese es el leitmotiv de lo que hacemos. ¿Cómo afronta Renfe esa transformación del viajero que yo creo que se va a producir tras la pandemia? Porque desde luego el viajero, el turista, va a buscar otras cosas, va a basarse mucho en la seguridad, habrá normas que vengan para quedarse, otras cambiarán, pero lo que sí que creo es que va a haber una profunda transformación de la persona versus viajero. ¿Eso lo tiene claro Renfe? ¿Cómo lo afronta? Bueno, pues fíjate, has dicho una cosa. El concepto de viajero hay que trasladarlo al concepto de persona que viaja. Viajero es un poco abstracto y impersonal. Una persona que viaja es una persona
Y ese es el tema, poner a la persona y pensar en sus necesidades, no en las tuyas, sino en las suyas. ¿Va a servir de algo ese plan España Puede, ese 17% de los recursos que van a llegar de Europa para intentar incentivar el turismo y evidentemente todo lo que, o todas las industrias que van o que se mueven alrededor del sector turístico? Espero que sí, y espero que con eso además vuelvan esos millones de turistas que venían y nosotros podamos captar unos cuantos de esos para, primero, que conozcan más España, otros sitios de España aparte de la playa fantástica en la que estén, y además pues ayuden, digamos, a incrementar las personas que viajan en ferrocarril y por lo tanto los ingresos de Renfe. Hablando de viajes, presidente, ¿dónde se iría Isaías en tren para olvidarse del mundo? En tren para olvidarme del mundo. ¿Cuánto tiempo? El que usted quiera. Me da igual que sea una escapada como la que he mencionado ahí a la Alhambra, o para quedarse un tiempecito, que igual descansar no estaría mal, ¿eh? Porque es que depende de dónde me digas, dónde tal, en tren. Hombre, en tren en este momento si me pudiese ir a olvidar de alguna cosa, pues me iría a ver a mi madre de Galicia. Sí, señor. Le voy a citar 3 destinos: Huelva, por ejemplo, Extremadura o Almería. Yo creo que son retos importantes en el ámbito ferroviario que hay que afrontar de una manera decidida y clara, ¿no? Sí. Los 3 destinos que me citas son destinos donde el principal, digamos, obstáculo que ahora mismo existe para que estén bien comunicados es que se acaben las infraestructuras que están en marcha. Porque como todo está en marcha, digamos, tienen su plazo. Porque el servicio que les podemos dar cuando la infraestructura esté acabada, por ejemplo en Extremadura o en Almería llegue la alta velocidad, será mucho mejor. Va a llegar, de verdad. Si el ministro dice que llegará. Yo lo que puedo decir es, yo cuando llegué a la presidencia de Renfe me encontré un problema muy serio en Extremadura, que no tenía nada que ver con la infraestructura. La infraestructura tiene su caso, pero que tenía que ver con la calidad del servicio que Renfe daba. Creo que hoy eso está, no diré 100% superado, pero con un notable alto superado. Es decir, puedo decir, o creo poder decir, que en este momento, por ejemplo, la reivindicación de que el servicio de Renfe, no el sistema ferroviario, sino el servicio de Renfe en Extremadura, ha dejado de ser el problema de Extremadura. Será uno más, pero no es el problema. Vamos a ir terminando este cuestionario, luego pasaremos a ese cuestionario personal que nos gusta hacerle a todos nuestros protagonistas, hablando de viajes, de emociones, de sensaciones, de experiencias, de turismo. Pero antes un par de cuestiones más. Hace muy poquito estaba con la ministra, hablaba con ella y le planteaba que desde mi punto de vista, durante esta pandemia, se ha resquebrajado un poco la marca España. No hemos, creo, tenido una estrategia global común que fortaleciera nuestro país en el extranjero, y teniendo precisamente productos tan importantes, tan emblemáticos como es AVE, como es nuestro Renfe y muchas otras cuestiones. ¿No cree que a lo mejor igual deberíamos haber trabajado de otra forma, todos unidos con un mismo objetivo, para que cuando salgamos de esta pandemia realmente esos millones de viajeros sigan creyendo en España como ese lugar al que venir, al que regresar, al que vivir como lo hacía antes? Igual nos hemos relajado un poquito y no hemos apostado demasiado. Si me permites que me suelte un poco, Hombre, te diré que cuando a Deng Xiaoping le preguntaron qué opinaba sobre la Revolución Francesa con motivo de la llegada de un presidente de la República, dijo que le faltaba perspectiva histórica para juzgar. Entonces yo creo que esa afirmación de que en España lo hemos hecho bien o mal y otros lo han hecho mejor y que hemos perdido, habrá que mirarla con la perspectiva de cuando todo esto pase, cómo quedan las cosas. Porque antes hemos comentado lo de cuán hispano-español es
pensar que todo lo hacemos peor que los demás. Y yo digo que no hagamos cosas, pero digo que en este caso, para saber si lo que hemos hecho como sociedad, como país, en estos meses es lo bueno o malo, nos falta perspectiva. Pero yo creo que no estamos hablando de eso. No estamos hablando si está bien hecho o está mal hecho, que yo creo que se ha trabajado bien el turismo en los últimos años, fundamentalmente con esta ministra, a la cual se lo he dicho y se lo he reconocido. No estoy hablando de eso, estoy hablando de quizás una estrategia común donde pusiéramos de manifiesto todas las fortalezas por sectores que tiene España y que se unieran con un objetivo y con un mensaje que fortaleciera la marca España. No estoy hablando de si mal o bien. No, pero es que eso, yo no lo, como ciudadano que lee los medios de comunicación y que mira las noticias y todo esto, no sé si he percibido que la República Francesa lo tenga o la República Italiana o Alemania lo tenga. Es decir, estamos mirándonos nosotros pensando que lo podíamos haber hecho mejor, que esa es la parte positiva de la sociedad española. Ese autocriticismo es positivo. Desde mi punto de vista, a veces cuando el autocriticismo digamos, llega a un punto e inflexiona en puro criticismo y pura crítica y no construcción, pues ahí tenemos un problema. Presidente, es tiempo de escuchar. Nosotros escuchamos todos los días a los viajeros y no te puedes imaginar la cantidad de SMS, de Twitters y de cosas que nos envían cada día, algunas, sorprendentemente, algunas elogiosas. Adif escucha a Renfe, ¿le va a bajar los cánones? Adif no pone los cánones los pone el Congreso de los Diputados cuando hace los presupuestos generales del Estado. Cuando esa ley cambie, Adif lo que mirará es cumplir con la normativa, que es en función del tráfico y en función de los costes de mantenimiento, podrá gestionar eso. Nosotros lo que pensamos es que en las líneas de alta velocidad no hay un sobrecoste muy alto, porque en vez de pasar solo los trenes de Renfe, pasen los trenes de la competencia. Eso querrá decir que los costes de mantenimiento, en vez de dividirlos por el número de trenes que son de Renfe, pues se dividirán por el número total de trenes, con lo cual que le tocará un poquito menos a cada tren, y ahí bajará el canon. Isaías, ¿qué le ha enseñado esta pandemia? La pandemia me ha ratificado en que somos más resilientes de lo que pensamos. Es un buen concepto. Me va a permitir que cambiemos el tercio y que nos vayamos a viajar, que lleguemos un poquito al alma del presidente de Renfe, que le haga ese cuestionario personal con el que nos van instruyendo cada uno de los invitados que tenemos, nos van mostrando parte de su vida, parte de su alma, parte de su experiencia. ¿Le apetece? Sí. El viaje que nunca olvidará. Pues mira, no olvidaré nunca un viaje a Cuba con mi mujer y mis hijos. Lo digo porque a veces y tal. Hace 3 años me sorprendió que mis hijos quisiesen, a su edad, ya que son mayores, quisiesen viajar con sus padres, y fue un viaje muy... Yo había estado ya antes, cuando estudiaba, pero es un viaje que no olvidaré. Un lugar para olvidarse del mundo. Pues un paseo por Playa América, en la ría de Vigo. Una escapada de fin de semana. En tren a Granada. Qué bonito. El lugar donde se quedaría a vivir. Donde esté mi mujer. Un rincón secreto. Probablemente un pequeño pueblecito de la montaña en la Cerdaña, que se llama allí, que tenemos un rincón. Su último descubrimiento. Pues mira, mi último descubrimiento es un fantástico
¿Puedo citar? Un fantástico libro sobre el Orient Express, de una editorial, de un autor español, con nombre alemán, pero autor español, publicado en una editorial española, y sobre el Orient Express, que me encantó. Esa locura que le gustaría volver a repetir al presidente de Renfe. Si es una locura, no quiero repetir ninguna. Tu secreto viajero. ¿Perdón? Un secreto viajero. Disfruto más de haber hecho el viaje que mientras lo estoy haciendo. Ese lugar que le dejó sin aliento. Los Cliffs de Moher, en la costa oeste de Irlanda. Y la última, el viaje soñado para el presidente de Renfe. Tengo pendiente un viaje a los fiordos noruegos. Qué maravilla. Qué maravilla. Estamos con el presidente de Renfe, José. Cristina, os prometí que iba a ser interesante, intensa, es un hombre excepcional que está haciendo una gran labor al frente de Renfe, donde asumió el cargo de presidente en el año 2018. Hoy estamos en el Centro de Gestión de Operaciones de Renfe, Bien dicho. en el corazón de la compañía, en uno de los corazones de la compañía, que late con fuerza y desde el que se controlan más de 5.000 trenes al día, 5.300, hablaba el presidente, al que le voy a preguntar o al que le voy a pedir si nos muestra un poquito más el sitio. ¿Le apetece? Sí. José, Leticia, como os contábamos, estamos en el corazón de Renfe, en un corazón que late fuerte y en el que se controlan todos los trenes, todos los trayectos a diario, por un montón de profesionales que están pendientes de cada incidencia, de cada momento, de cada segundo y de cada instante. Es el Centro de Gestión de Operaciones de Renfe, que nos va a explicar su presidente, Isaías. Muchísima gente muy pendiente de todo lo que pasa, muchos cuadros, muchas pantallas y muchos profesionales dejándose el alma en que todo funcione correctamente. Tenemos este mapa, por ejemplo, este primero. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, aquí vemos la situación de los trenes en cada momento. Es que todos los trenes tienen una numeración y se puede ir viendo cómo va moviéndose el tren y en qué punto kilométrico está exactamente. Veo muchos colorines, ¿no? El verde, el amarillo, sí, gracias a Dios no hay ningún rojo. Diferentes estados de situación. Si, por ejemplo, en ese momento se está reportando algún tipo de, no necesariamente de incidencia, sino alguna cosa que sea necesario reportar, etc. Entonces, hay una comunicación entre el centro de operaciones y el propio tren, y desde aquí se hace seguimiento. Si hubiese un problema, automáticamente desde aquí lo que haría la gente es proporcionar soluciones por ejemplo, al maquinista o a los equipos que estén por ahí cerca. Típico problema. Llegas a un sitio y ha habido una riada y la vía está cortada. ¿Qué haces con ese tren? Ese tren hay que desviarlo de la ruta o hacerlo volver para atrás, hay que reordenar los tráficos o hay que evacuar a los viajeros porque el tren ya no puede continuar y el camino, la vía ha quedado cortada por alguna razón o lo que sea. ¿Qué hacen aquí? Evaluar la situación y dar respuesta. A veces es a altas horas de la mañana localizar autobuses, autocares para trasladar a los viajeros a cualquier sitio, taxis, de todo. Reservar hoteles, una gente que... Y todo se hace desde aquí. Desde aquí, desde momentos, este es el CGO principal, hay algunos otros repartidos por otras ciudades españolas, pero el concepto es ese, velar por que todo funcione como tiene que estar y proveer soluciones en caso de incidencias. En el momento que haya una incidencia hay que evaluarla y decidir cómo se actúa, ayudar siempre al maquinista y al personal que está en el tren, los interventores y el personal de a bordo, pero planificar la solución pensando en los viajeros siempre. O sea, necesitamos personal muy capacitado, muy atento, muy formado y además entiendo que muy frío, ¿no? Para poder dar solución en cada momento a lo que pasa.
Cuando hay tensión, hay mucha tensión, y por lo tanto es un sitio muy, muy estresante, y la gente realmente que está aquí son unos excelentes profesionales y lo han visto todo, han tenido que lidiar con todo tipo de incidencias, porque la naturaleza te da todo tipo de incidencias, y normalmente siempre son a horas intempestivas. Suele ser, Suele pasar. A horas intempestivas. Y esto es, como decías antes, uno de los corazones de la empresa, y aquí se procura minimizar siempre los riesgos en el sentido de las molestias para los viajeros en el caso de una incidencia. No pasa nada, nadie lo nota. Cuando se nota el FGO es cuando hay una incidencia. Grandes profesionales que además gestionan también todo el resto de pantallas, por ejemplo, en aquella que estamos viendo. Pues ahí vemos el esquema de la línea desde del París, supongo que ahí no lo veo muy bien, pero debe ser Barcelona, donde vemos la situación, los trenes que tenemos funcionando, y en este momento el operador está mirando allí qué es lo que está pasando. Por abajo tenemos la línea de Gijón hasta Chamartín, donde vemos las diferentes digamos, ramales y vías que hay. Yo veo allí las estaciones, y entonces van haciendo seguimiento. El operador podría cambiar de pantalla e iría viendo por tramos cada una de las cosas, igual que en la pantalla esta del mapa podría hacer zoom, podría ver, de hecho podría ver cuántos viajeros hay en cada tren, en la ficha del tren, cuántos viajeros hay, que son mercancías. Cuando miras lo de mercancías es muy interesante porque te da la composición, las toneladas de carga, el destino, el cliente, etc. El seguimiento que te permite, en algunos casos, anticipar cuándo va a llegar el tren, si hay retraso. Desde aquí se calcula el retraso y se manda la información, que eso es una de las novedades que hemos introducido en la aplicación de móvil recientemente, de que la gente puede estar informado del retraso de los trenes y tal. Si vas a la nueva aplicación de móvil, ya te indica en los trayectos cuando hay un retraso o no. Bueno, poner al cliente siempre en el centro e intentar ofrecerle lo mejor. Todo un sistema de gestión apasionante que se lleva a cabo aquí diariamente, las 24 horas del día, en este centro de gestión, que tiene una gran finalidad, y es que el viajero esté seguro y además tener controlado todo lo que pasa en esos más de 5.300 trayectos que diariamente había, y más de 34 millones de viajeros que utilizan el tren, presidente. 34 millones de viajeros en servicios comerciales, unos cuantos centenares de millones en servicios públicos, pero sí, son muchos viajeros y mucha responsabilidad y mucha capacidad para intentar satisfacerlos a todos. Presidente, le voy a ceder esa cámara para que mande un mensaje, como nos gusta hacer con todos los invitados, un mensaje a toda la audiencia de esperanza, de tranquilidad, de saldremos de esta, de lo que usted quiera contar. Bueno, pues yo lo que puedo decir a la audiencia es, primero, dar las gracias al programa por haberme permitido compartir este momento con todos ustedes, y asegurar que cuando se empiece a ver la luz al final del túnel, que se verá la luz al final del túnel, allí estará Renfe para dar satisfacción a las necesidades de viaje de los españoles en España y de todos los viajeros allí donde podamos estar operando. Yo confío que eso será más pronto que tarde, y estoy seguro de que los viajeros recibirán y percibirán nuestro compromiso y nuestra capacidad de prestar servicio a sus necesidades. Presidente, muchísimas gracias. A vosotros. Cerramos la entrevista con el presidente de Renfe, José, Leticia. Despedimos la conexión. Muchísimas gracias.